En un pequeño pueblo rural de la India, un trágico crimen desencadenó una compleja red de mentiras, traición y tragedia. En el caso que les narraré el día de hoy, traigo la historia de lo que comenzó como una aparente visita a la casa de la abuela, pero que terminó dejando cicatrices profundas en una familia que ya había sufrido rupturas. Te invito a que me acompañes hasta el final de este video para que descubras conmigo cuáles fueron las circunstancias alrededor del crimen gracias al cual un querido padre perdió la vida. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en la India, el de Sukhjit Singh. Acompáñenme a ver todos los detalles. Sukhjit Singh, conocido cariñosamente como Sonu, nació a principios de la década de los 80 en la India. Sus padres Banshit Kaur y Sardar Bal Singh lo criaron junto a su hermana mayor, Kulwinder. Personas cercanas a la familia indicaron que aunque no eran extremadamente ricos, vivían de manera acomodada y venían de un trasfondo adinerado. Buscando un mejor futuro en 2001, después de haber completado sus estudios secundarios, Sukhjit decidió mudarse a Inglaterra, en búsqueda de un futuro mejor y de mayores oportunidades laborales. Ahí lo recibió su hermana, quien vivía con su esposo Kuldeep. Ambos trabajaban repartiendo periódicos por distintos vecindarios en sus furgonetas. Una vez que logró establecerse en el nuevo país, Sukhjit abrió su propia pizzería. Adicionalmente se dedicó al trabajo de contratista de obras. Fue precisamente durante uno de sus proyectos de construcción, cuando estaba edificando una casa para un italiano en la ciudad, que su camino se cruzó con una mujer que le cambiaría la vida para siempre. Esta mujer era Ramandeep Kaur Mann, la mayor de 4 hermanos, quien nació y creció en una acomodada familia en Londres. Su padre, Paul Mann, era un exitoso empresario, y su madre, Amarjit, se encargaba de mantener el hogar. Desde muy joven comenzó su vida laboral, trabajando en una tienda local de la ciudad. Durante este tiempo vivía en el mismo vecindario donde Sukhjit era parte del equipo de la obra de construcción que ya mencionamos. Si bien no se sabe con exactitud la fecha en que se conocieron, los medios de comunicación estiman que fue alrededor del año 2002, cerca de un año después de la llegada del joven desde la India. Ella apenas tenía 17 años, mientras que él ya había cumplido los 20. La familia de Ramandeep expresó su desagrado con esta relación desde el comienzo. La prensa estipula que esto se debió a sus profundas raíces en el Reino Unido y su pertenencia a la centenaria comunidad punjabi del país, un grupo asociado a la región de Punjab en Asia del Sur, actualmente dividida entre la India y Pakistán. Pero a pesar de esto, la chica se mantuvo firme en su decisión. Algunas fuentes mencionan que el amor que sintió la joven hacia Sukhjit fue tan fuerte que rompió un compromiso previo con otro hombre para poder estar con él. No obstante, no hay ninguna manera oficial de confirmar esto. Finalmente, la pareja contrajo matrimonio en el año 2005. Al día siguiente de su boda fueron a la India, donde pasaron cerca de 6 meses. Dicho viaje no tenía solo el propósito de que Ramandeep conociera a la familia de su esposo, sino que también tenían la esperanza de que los padres de ella tomaran en serio su relación. 2 años más tarde, la pareja le dio la bienvenida al mundo a su primer hijo, Arjun, y luego en 2010 nació el segundo, a quien llamaron Aaron. La familia fue creciendo y en 2013 se mudaron a un suburbio donde la comunidad Sikh a la cual Sukhjit pertenecía tiene una gran presencia. Esto les ofreció nuevas oportunidades para hacer conexiones personales, laborales y económicas, ya que el costo de las propiedades en esa área era más asequible que en el centro de Londres. Ramandeep, quien estudió diseño gráfico en la universidad, mostró ser muy capaz. Durante un tiempo, la madre dirigió una sucursal de Argos, una franquicia de venta de insumos de construcción, y se tomó un segundo trabajo para contribuir con el bienestar de su familia. Sukhjit, por su parte, era un empresario astuto que seguía trabajando en una empresa de construcción y simultáneamente era conductor de camiones, pero tenía sus propios proyectos para el futuro. Entre el 2015 y el 2016, todos sus esfuerzos dieron frutos y fundó una empresa de transporte llamada Arjun Transport.
esto en honor a su hijo mayor. Además de ser un hombre exitoso, la relación con sus hijos era cercana y afectuosa. Compartían momentos especiales juntos, como caminatas por las montañas y las actividades manuales en casa, donde pasaban tiempo arreglando cosas e ideando nuevos proyectos para hacer juntos. Para el mundo exterior, la familia Singh Man parecía ser la familia perfecta. Ramandeep era una madre protectora, con una personalidad brillante, glamorosa y trabajadora. Él, por su parte, era un hombre de familia adinerado, ambicioso y de mucha fe. Sukhjit, como ya mencionamos, era devoto Sikh y visitaba con frecuencia el templo, principalmente los domingos. En ocasiones incluso colaboraba como voluntario en el Museo Nacional Sikh de la ciudad. Otra cosa que hacía pensar que tenían una relación ideal era que su matrimonio no se trataba de uno arreglado, como con frecuencia suele suceder en la cultura de ambos. Su unión venía fruto del amor. No obstante, como suele ocurrir, las apariencias pueden ser engañosas. Quienes los conocían de cerca notaban que el equilibrio de poder en su dinámica no era tan armonioso como parecía. Ramandeep, descrita como una mujer deslumbrante y amable, tenía una considerable influencia sobre su esposo. Un amigo cercano comentó a un medio de comunicación que Sukhjit adoraba el suelo que ella pisaba y hacía todo lo posible por satisfacer sus deseos. Este individuo, cuya identidad se mantuvo anónima, percibía que ella siempre lograba lo que quería y que él nunca la contradecía. Aunque era protector, también tenía una personalidad relajada y despreocupada, por lo cual no le importaba ningún tipo de reglamento, algo que no era bien visto dentro de la comunidad Sikh. La mayoría de los prejuicios también partían de la apariencia de Ramandeep, una mujer de gustos costosos, que a veces no se ajustaba a los estándares tradicionales. Si bien siempre lucía impecable y recibía muchos cumplidos por su estilo, también generaba mucha sorpresa entre los miembros más conservadores del templo. El presunto poder que ejercía en la vida de su marido se reflejaba también en las decisiones financieras del hombre. Por ejemplo, en caso de que Sukhjit perdiera la vida, ella sería la beneficiaria de una póliza de seguro de 2 millones de libras esterlinas, equivalente a poco más de $2 millones en la actualidad. Además, heredaría las 2 propiedades que poseía, una en la India y otra en Inglaterra, y 100,000 libras de unos ahorros que tenía en el banco, lo que podrían ser más o menos $130,000. Este hecho, aunque parece insignificante a primera vista o una práctica común en un matrimonio de tantos años, resultó ser el pilar alrededor del cual se desarrolló este caso. Todo comenzó en octubre de 2015, cuando Sukhjit estableció una nueva conexión con un amigo de la infancia, Gurpreet Singh, también conocido como Mitu, lo que inicialmente trajo mucha alegría a su familia. Habían pasado casi 30 años desde la primera vez que sus caminos se cruzaron, cuando ambos eran unos preadolescentes y habían sido enviados a vivir con parientes en Jaunpur, en Punjab. La historia de su amistad se remonta a 1991, cuando el padre de Sukhjit, Sardar Dalep Singh, falleció en un accidente de tráfico. Tras esa tragedia, preocupada por el bienestar de su hijo menor, su madre Banshit lo envió primero a un internado. Cuando esto no funcionó, lo inscribió en una escuela cerca de la casa del prometido de su hermana. En esos años, Gurpreet, quien vivía con la tía de su padre, asistía a la misma escuela. Los 2 niños se hicieron inseparables, compartiendo tanto las clases como las tardes de juego. Luego Sukhjit se mudó y perdieron todo contacto, hasta que Gurpreet, a través de unos familiares en Punjab, consiguió su número de teléfono en Inglaterra y decidió llamarlo. Un par de meses después de su reconexión, en diciembre de 2015, la familia emprendió un viaje a India para visitarlo. Sukhjit se sentía ilusionado, porque al final su esposa e hijos conocerían a un compañero de sus aventuras de juventud. Cuando regresaron al Reino Unido luego de 10 días, Ramandeep mostró un fuerte deseo de visitar a la madre de su esposo en su país natal, y con ese objetivo en la mente reservó billetes para julio de 2016. Los mismos fueron un regalo sorpresa para Sukhjit. De acuerdo con los informes oficiales del caso, la familia aterrizó en el país el 28 de julio de 2016 y fue Gurpreet quien los recibió en el aeropuerto. Tras pasar 2 días ahí, los 5 hicieron un extenso recorrido por varias ciudades icónicas, acompañados por la familia de Ramandeep. Esa era la primera vez que todos convivían tranquilamente.
La familia decidió quedarse varios días para compartir con los familiares del hombre. Así las cosas, el 1 de septiembre de 2016, todo comenzó como un día aparentemente normal en la casa de la familia de Surjit. En la noche, Ramandeep se ofreció a cocinar biryani para todos, un plato de arroz muy popular en Asia del Sur. Según su suegra, ella nunca había hecho algo así antes. Por este motivo, Banshit estaba encantada con la idea y dejó que su nuera tomara las riendas de la cocina. Después de comer, cada uno se retiró a sus respectivas habitaciones para pasar la noche. Fue justamente a la mañana siguiente que lo que comenzó como un inocente viaje en familia acabó de manera trágica y repentina. Arjun, el hijo mayor de Surjit, y Ramandeep, que para ese momento tenía apenas 9 años, bajó las escaleras corriendo para informarle a su abuela que su padre no se levantaba. Preocupada, Banshit subió a la habitación que ocupaban y se encontró con una escena propia de una historia de terror. El cuerpo sin vida de su hijo yacía en una cama manchada de sangre. La declaración que hizo la mujer a la policía sobre el trágico descubrimiento se volvió parte crucial del diario del caso y por lo tanto de la investigación. Cuando las autoridades llegaron al domicilio e interrogaron a todos los residentes, Arjun parecía no estar compartiendo con ellos todo lo que sabía. Pronto se hizo evidente que el niño estaba ocultando algo. Esto terminó siendo realidad, ya que eventualmente el niño decidió revelar la espantosa verdad de lo que había presenciado. En su declaración, el pequeño relató que fue despertado en medio de la noche por el sonido de su padre, quien luchaba por respirar. Cuando abrió los ojos, no podía creer lo que estaba sucediendo frente a él. Ramandeep, su madre, estaba sentada sobre el cuerpo de Surjit, presionando con fuerza una almohada contra su rostro. Luego Gurpreet apareció detrás de ella y golpeó a su padre en la cabeza con un martillo 2 veces. No obstante, esto no fue suficiente para acabar con la vida de Surjit, quien aún vivía. Fue en ese momento que el atacante sacó de su bolsillo una navaja, la cual fue tomada por Ramandeep, quien terminó el trabajo cortándole la garganta a su esposo. Arjun, completamente paralizado de miedo, no se atrevió a moverse ni a hacer ningún ruido. Temía en convertirse en la siguiente víctima si revelaba que había presenciado el crimen. El niño se escondió bajo una sábana y cerró los ojos con fuerza, tratando de escapar mentalmente de esa horrenda realidad que acababa de vivir. El terror lo invadió tanto que el siguiente recuerdo que tenía era despertarse junto al cuerpo sin vida de su padre a la mañana siguiente. Así, lo que la policía inicialmente presentó como una denuncia contra personas no identificadas cambió el rumbo de la investigación gracias a la declaración de Arjun, y al día siguiente llevaron a cabo el arresto de Ramandeep. Gurpreet también fue detenido horas más tarde ese día en el aeropuerto de Delhi, minutos antes de que abordara un vuelo hacia Dubái. Durante los interrogatorios, los dos acusados proporcionaron versiones completamente diferentes de los hechos. Por un lado, Ramandeep alegó que su esposo planeaba vender la propiedad que tenían en la India antes de regresar con ella y sus hijos a Inglaterra, lo cual fue un motivo de disputa entre sus familiares. De acuerdo con sus declaraciones, fueron sus parientes quienes planificaron el crimen, incriminándola injustamente. Naturalmente, su familia apoyó esta versión, insistiendo en que ella era inocente. Aseguraban que ambos habían tenido un matrimonio muy amoroso durante 11 años, por lo que resultaba imposible que ella hubiera querido acabar con la vida del padre de sus hijos. Pero Gurpreet no solo confesó su participación en el delito, sino que además reveló detalles perturbadores del mismo, como por ejemplo el motivo y el posterior proceso de planificación. Según su relato, el plan se había gestado después de que Ramandeep se quejara de la supuesta adicción a las drogas de Surjit, así como también de un presunto comportamiento agresivo. Afirmó que la esposa de su amigo lo había llamado pidiéndole ayuda, diciéndole que era víctima de violencia doméstica y que temía por su vida. Esa noche pidió que le llevara un cuchillo y un martillo para defenderse, dejando claro que alguno de los dos tenía que morir para que la situación terminara. Presuntamente era algo que había estado sucediendo desde hacía por lo menos un año.
Gurpreet explicó que tras recibir la llamada compró las herramientas y se dirigió en taxi al domicilio desde el hotel donde se estaba quedando, revelando así que en realidad nunca había regresado a Punjab. Al llegar, todos los residentes de la casa estaban dormidos y Ramandeep le abrió la puerta. Le dejó entrar a la habitación en la cual se encontraba su esposo y sus 2 hijos, que no era la misma en la cual se estaba quedando ella. De ahí en adelante, el relato de lo sucedido coincidió perfectamente con lo explicado por Arjun. La única diferencia fue que ahora se conocía desde la perspectiva de Gurpreet, quien expresó su terror al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Se estarán preguntando por qué Ramandeep acudió al mejor amigo de su esposo para acabar con su vida, y la respuesta fue revelada durante la investigación del caso por la abogada de gobierno asignada al mismo. Se reveló que los 2 acusados mantenían una relación romántica en secreto desde que se conocieron por primera vez en las vacaciones familiares que tomaron en 2015. La abogada afirmó que ambos habían planeado quitarle la vida a Sukhjit para quedarse con el dinero y además para poder estar juntos. Según las autoridades, los amantes creían que sería más fácil llevar a cabo el crimen y salirse con la suya si lo hacían en la India. De acuerdo con lo expuesto en el informe oficial del caso, el viaje sorpresa organizado de 2016 había sido con este propósito, aunque esto no coincide con la declaración dada por Gurpreet, quien dijo que fue una acción desesperada de aquella noche. Según los reportes, Sukhjit había comenzado a notar que Ramandeep y su amigo compartían una química particular, por lo que decidió confrontar a su esposa la noche del 22 de agosto, 10 días antes de su muerte. No obstante, esta información no fue confirmada de manera oficial, por lo que la misma se mantiene como una especulación de los medios. Adicionalmente, gracias al trabajo de los detectives, se pudo determinar que Ramandeep mezcló pastillas para dormir en la comida que preparó para todos. De los presentes en ese momento, el único que no comió la cena hecha por la mujer fue su hijo de 9 años, quien optó por comer fideos instantáneos. Para el momento en que se revelaron los detalles mencionados anteriormente por la fiscal, los detenidos no habían sido imputados formalmente, por lo que ambos permanecieron en custodia mientras las autoridades completaban el papeleo oficial y terminaban sus tareas de investigación. Lo siguiente que se supo del caso fue en noviembre de 2016, cuando un tribunal de la India rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Ramandeep. De acuerdo con el comunicado del abogado particular de la mujer, el juez no proporcionó detalles específicos sobre la razón de la negativa. El defensor destacó en su discurso la difícil situación de sobrepoblación y precariedad de las cárceles indias, haciendo énfasis en el impacto psicológico profundo que este tipo de confinamiento puede tener en los reclusos. Sin embargo, en un giro sorprendente, apenas 7 meses después de su detención, Ramandeep fue puesta en libertad bajo fianza, algo poco común para reos procesados por cometer delitos de tal gravedad. La noticia generó controversia entre las partes involucradas y aquellos que seguían la historia mientras se desarrollaba. Según los reportes emitidos por la policía, la familia de la mujer realizó una considerable inversión en honorarios legales y utilizaron sus conexiones políticas para conseguir que ella saliera de prisión. No obstante, Ramandeep no pudo regresar al Reino Unido debido a que le confiscaron su pasaporte. En cambio, pasó tiempo con amigos y conocidos en diversas localidades de la India. Gurpreet, por otro lado, también consiguió su liberación y regresó a su aldea natal para quedarse con sus padres. Se desconoce de qué manera su equipo legal obtuvo esta autorización para sacarlo de la cárcel. Paralelamente había comenzado una batalla legal en otros ámbitos del caso, como por ejemplo el cuidado de los niños, quienes ya habían vuelto a Inglaterra. Decidir quién se quedaba con la custodia de ambos se convirtió en un asunto central en el proceso legal. La familia de la madre intentó tener a los pequeños bajo su cuidado, pero la palabra final la tuvo un tribunal. Los familiares paternos se quedaron con la custodia. Por suerte, después de tantos horrores, los niños habían encontrado un nuevo espacio al cual llamar hogar. Luego de esto, el proceso legal se desarrolló de manera privada, por lo que las novedades sobre el juicio difundidas por los portales de noticias fueron escasas. Sin embargo, de lo que sucedió en las puertas cerradas del tribunal se sabe lo siguiente. El fiscal especial explicó que Gurpreet alquiló un taxi la noche de los hechos a un hombre llamado Ikar, que fue citado a testificar durante las audiencias. Durante su declaración ante la corte, el conductor aseguró que buscó al hombre en su hotel y luego lo esperó en las cercanías del domicilio de la familia de Sukhjit. Después de un tiempo, él se subió al auto nuevamente y le pidió que lo llevara a un almacén,
ya que tenía que recoger unos papeles. Lo que le llamó la atención fue que en esa ocasión el hombre estaba acompañado por una mujer que tenía la cabeza y el rostro parcialmente cubiertos con un chuni, una pieza de vestimenta tradicional de la India. Si bien Ikar identificó a esta misteriosa pasajera como Ramandeep, admitió durante el juicio que no podía detallar bien sus rasgos, por lo que ahora se dudaba de sus palabras iniciales. En cuanto a la relación entre Ramandeep y Gurpreet, el subinspector y oficial investigador del caso reveló que los registros de llamadas telefónicas de ambos mostraban un contacto regular entre ellos. De hecho, conversaron varias veces el día del crimen contra la vida de Sukhjit, lo que reforzó la hipótesis y la confesión de Gurpreet sobre una planificación previa. Ahora, en relación con las declaraciones de los involucrados, comencemos con la de Ramandeep, quien alegó que el ataque en contra de su esposo fue llevado a cabo por la familia de él. La mujer aseguró que querían evitar la presunta venta de un terreno en la India. Sin embargo, su equipo legal no presentó ante el tribunal ninguna evidencia concreta que respaldara este argumento. De hecho, todas las pruebas que se discutieron en la corte le jugaban en contra. Si bien Ramandeep admitió que su romance con Gurpreet era cierto y confirmó que había comenzado en las vacaciones de 2015, se negó a proporcionar mayores detalles sobre su relación. En su testimonio, Gurpreet detalló lo mismo que ya había revelado originalmente en el interrogatorio. Por otro lado, uno de los momentos más impactantes del proceso judicial, el cual se extendió por varios años, fue cuando Arjun, el único testigo, viajó desde Reino Unido para India a prestar declaración en contra de su propia madre. Aunque su relato sobre aquella horrorífica noche no cambió desde su primera entrevista con la policía, expresó el impacto emocional y psicológico que había tenido para él presenciar esa escena. Lo siguiente que se supo sobre el caso fue que ambos fueron encontrados culpables del asesinato de Sukhjit, quien tenía 34 años en el momento de su muerte. Para el tribunal tenían el objetivo de beneficiarse del seguro de vida y también heredar las propiedades. No fue sino hasta el 7 de octubre de 2023, casi 8 años después, que el juez dictó sentencia. No obstante, antes de hacer conocida la decisión, el magistrado detalló el impacto devastador del crimen, asegurando que no solo se había perdido una vida, sino también se había arruinado la felicidad de Banshit, ya de edad avanzada, quien estaba viuda, y además la juventud de los dos hijos de la pareja. Con esto, Gurpreet fue condenado a cadena perpetua, mientras que Ramandeep recibió la pena capital. Paralelamente, un informante anónimo indicó que la familia de Ramandeep confiaba que sus conexiones políticas pudieran evitar que el caso culminara de esa manera. Después de la condena, ella y Gurpreet, quienes estaban en libertad bajo fianza hasta ese momento, fueron puestos bajo custodia policial y enviados a la cárcel del distrito de Shanajapur. En la India, la última ejecución tuvo lugar en 2020, cuando se condenó a 4 hombres por abusar sexualmente en grupo de una joven y luego quitarle la vida. Casi de inmediato, los abogados de la mujer presentaron una apelación contra la sentencia de muerte, aunque podrían pasar varios años hasta que se llegue a una nueva resolución. Ellos argumentaron que en el juicio no se tocaron varios puntos importantes. En particular, se cuestionó el hecho que la declaración original de Arjun no fue grabada en su primer interrogatorio, sino obtenida por la policía 7 meses después del incidente, mientras se completaban las labores de investigación. Señaló que para ese momento el niño ya estaba bajo la tutela de la familia de su padre y sugirió que se podía haber tratado de un único testigo manipulado. El subinspector asignado a la causa en 2015 explicó que él no registró la declaración del niño inmediatamente debido a su edad. Tenía la preocupación de que el caso pudiera tener un impacto negativo en su educación. Así las cosas, a finales de octubre de 2023, Ramandeep compartió con la prensa su experiencia desde la prisión, donde espera la ejecución de su sentencia de muerte. La mujer describió las duras condiciones que enfrenta, mencionando que su dieta diaria era pobre, que solo recibía 4 visitas al mes y que no tenía la posibilidad de realizar llamadas internacionales, y que esto último la hacía sentir extremadamente sola. Explicó que su situación en la prisión es difícil, tanto por las condiciones físicas y de vivienda del sitio como para su estado emocional. Para el momento de la entrevista no había hecho amigas y prefería mantenerse sola, ya que ocupaba la mayor parte de su tiempo lamentándose. Nuevamente, Ramandeep aseguró haber sido injustamente condenada, afirmando que es víctima de un error judicial y que se sentía abandonada por las fuerzas de la ley, quienes no le brindaron el apoyo necesario.
Además, reveló el dolor profundo que siente por no haber tenido contacto con sus hijos desde el arresto, lo que agrava su sensación de aislamiento. Eso sí, sus emociones no están en sintonía con las de sus hijos, particularmente de Arjun, quien para noviembre de 2023 brindó su primera entrevista ante la prensa con 17 años. El joven expresó su determinación de ver a su madre enfrentarse a la justicia y afirmó que no se arrepiente de haber testificado en su contra. Cuando recibió la noticia de la sentencia de muerte de su madre, dijo que experimentó sentimientos encontrados. Por un lado sintió un alivio enorme, ya que consideraba que era lo correcto. También comentó que deseaba estar presente en el momento de la ejecución, ya que eso le brindaría satisfacción y un sentido de justicia por su padre. Mencionó que ni él ni su hermano consideran a Ramandeep como su madre desde que comenzaron a vivir en casa de sus tíos. Para ellos había dejado de serlo desde el momento que tomó la decisión de acabar con la vida de su padre. Comentó que la familia decidió cortar todo vínculo con ella y los parientes maternos, rechazando incluso las cartas que les ha enviado desde prisión a lo largo de los años. Para los hermanos esos escritos no tienen ningún tipo de valor y simplemente las destruyen sin leerlas. Para finalizar, el adolescente explicó que a pesar del horror que vivió aquella trágica noche, todavía se aferra a los recuerdos que tiene de su padre, describiéndolo como un hombre bueno y cariñoso. Por más que la tristeza lo acompaña a donde vaya, se siente afortunado de haber encontrado un nuevo hogar con su tío y su tía. Está de más decir que el desenlace de este suceso ha dejado un gran daño emocional en todos los afectados, especialmente en los más pequeños, quienes perdieron a su amado padre y a su figura materna, a quien alguna vez conocieron y adoraron. Si bien la sentencia dictada por la justicia fue acorde con la gravedad de los crímenes, el dolor, la confusión y el resentimiento persisten, reflejando la devastación que un acto de violencia puede infligir en la vida de una familia completa. A pesar del veredicto, el caso está lejos de haber concluido, ya que, como mencionamos anteriormente, la apelación pendiente mantiene abiertas las profundas heridas, dejando en suspenso la verdadera resolución de esta tragedia. Lo que queda es una reflexión amarga sobre las consecuencias irreparables del odio, la codicia y una pregunta sin respuesta. ¿Podrá alguna vez el tiempo borrar el daño causado por este crimen? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy duro para los dos hijos de esta pareja y también para la familia de la víctima. Realmente pues la mujer sigue diciendo que ella no le hizo nada a su esposo, a pesar de que sí tenía una aventura con el mejor amigo, pero realmente hay muchas cosas que seguramente no obtengan respuesta y el caso al final, como ya dijimos, aunque está resuelto, sigue abierto porque hay una apelación y ya veremos si en los próximos años tenemos nuevas noticias. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también me pueden encontrar, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.